Hola, ¿qué tal, querida familia? Saludos fraternos en esta oportunidad. Agradezco a Dios por la vida de cada uno de ustedes y por este espacio, por esta oportunidad que Él nos regala para reunirnos nuevamente, para que podamos continuar con el aprendizaje de la palabra. Qué bueno, qué hermoso es que cada uno de nosotros pueda acercarse cada día más al Señor, acercarse a sus propósitos, acercarse a su amor. El Señor está con sus brazos abiertos. Su amor es tan maravilloso que está dispuesto y que cada mañana se renueva. Dice la Biblia que nuevas son cada mañana sus misericordias. Qué grande es su fidelidad. Por esa fidelidad tú y yo estamos en pie. Por esa fidelidad estamos hoy aquí, confiando, creyendo, alcanzando las promesas y viendo con nuestros ojos lo que hemos creído con nuestro corazón. A todos ustedes, gracias por hacer parte de este ministerio, de una oportunidad que el Señor nos regala para poder llegar a muchos más. Sé que aquí hay personas que semana a semana son constantes y habituales en lo que concierne a estar allí conectado con este espacio, con este canal, que es un canal que Dios ha levantado a base de esfuerzo. Nos hemos, el equipo de trabajo, unido para sembrar nuestro esfuerzo, nuestro tiempo y nuestra disposición, para que unidos podamos llegar a otros. Tú, junto con nosotros, unidos, poder llegar a muchas más personas. Por supuesto, necesitamos la bendición del Señor, sin la que es totalmente imposible hacer una obra como esta, pero tampoco pudiéramos hacerlo sin la ayuda. Y hoy quiero invitarles a esos que semana a semana nos acompañan. Acompáñanos con tu ofrenda, acompáñanos con tu donación, la necesitamos. Sabes que de ustedes depende que este canal se mantenga. Este es un espacio que solo depende de personas como tú, que contribuyen generosamente para bendecir la obra de Dios. Dice la Biblia que el que es instruido haga partícipe de toda cosa buena a aquel que lo instruye. Si este espacio ha sido para ti bendición, si este canal, si este ministerio te ha contribuido en tu crecimiento espiritual, pues hoy te invito para que en reciprocidad, en agradecimiento a Dios por esta tierra y por este ministerio, siembres, sabiendo que el Señor va a ayudarnos con esto a continuar la tarea que tenemos por delante. Continuamos hoy con nuestro seminario. Creo que este es nuestro último día del espacio de Fe Convincente, de este seminario que durante cada oportunidad que hemos tenido nos ha permitido acrecentar mucho más, afianzar mucho más el conocimiento de Dios, afianzar la fe que está en nuestro espíritu, afianzar la fe de nuestro interior para que nuestra fe sea una fe robustecida, una fe sólida, una fe estable, una fe que, como bien lo dijimos desde un principio, se convierte en una fe convincente, tanto para nosotros como para aquellos que en algún momento pregunten o demanden razón de la esperanza que cada uno de nosotros tiene. Hemos hablado durante este espacio de la existencia de Dios, de cómo probar, de cómo comprobar que Dios existe. Y dijimos en su momento que la naturaleza nos cuenta la gloria de Dios. Y desde luego estuvimos durante varias semanas hablando de la ciencia. Estuvimos hablando de cómo la ciencia nos ha ayudado a comprender y a entender que Dios es real, que su presencia no es una fábula, que no es una invención humana, que es contundente, que es evidente, que es notoria, que no puede controvertirse, que no puede eludirse, que es absolutamente notorio lo que Dios ha hecho en la vida de cada persona, pero también en toda la humanidad. Tuvimos también la oportunidad de hablar de la Biblia. Hablábamos de la Biblia y estuvimos allí viendo cómo la Escritura, cómo la palabra de Dios tiene una trascendencia mayúscula en lo que concierne a la vida misma del ser. No solo porque la arqueología, la ciencia la comprueba con datos científicos que se comprobaron y que se corroboraron y los que se seguirán corroborando
Porque la Biblia, dice la Escritura en la carta a los Hebreos capítulo 4, versículo 12, es viva y eficaz. Lo cual quiere decir que cada día ella nos va a ir mostrando y revelando que lo que hoy se ve como algo noticioso y novedoso, ya la Biblia lo anunciaba. Y no hemos hablado de profecía, no hemos hablado de escatología, que sería todo lo que concierne a los últimos tiempos, que desde luego nos indican que lo que Dios dijo en su momento, como dice la Biblia en el libro del profeta Isaías, los cielos y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Y todo lo que hoy vemos está sucediendo y lo que va a suceder, desde luego que ya la Biblia lo había anunciado. Pero hoy, en esta oportunidad, vamos a hablar del más grande de todos los argumentos. Voy a hablarles de la más grande de todas las evidencias de la existencia de Dios. Y esta es una noche para hablar de un personaje extraordinariamente poderoso. Estoy hablando y voy a hablar esta noche de Jesucristo. Dice el texto de Colosenses capítulo 1, versículo 15, hablando de Jesús, que Él es la imagen del Dios invisible. Quiere decir que si nosotros sabemos que Jesús existió y la ciencia lo comprueba y se dice de Él lo que la Biblia expresa, pues desde luego que solo con mirar a Cristo podemos decir que Dios existe y que Dios es real. Ya ustedes lo oyeron en otros momentos, pero lo voy a repetir esta noche. Dice la Escritura que Dios le habló a nuestros padres, a los antiguos, lo hizo por medio de profetas, de sueños, pero que en estos posteriores tiempos, en los que hoy vivimos, y que desde luego cambiaron la historia de la humanidad, porque todos sabemos que Cristo cambió la historia de la humanidad. Estamos en el año 2022 después de Cristo. Dice el texto que Cristo es el heredero de todo lo creado. Dice que el versículo 3 del capítulo 1 de la carta a los Hebreos dice, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, quien sustenta todas las cosas por la palabra de su poder. Es decir, cuando hablamos de Jesucristo, estamos diciendo que Él es la revelación máxima. Que cuando se trata de hablar de Dios y comprobar y demostrar que Dios existe, que Dios es real, desde luego que ahí podemos encontrar a Cristo. Porque Él, con su testimonio, con su vida, lo que vamos a hablar esta noche, es una evidencia contundente de que Dios existe. No pudiéramos explicar la existencia de Dios sin hablar de Cristo. Y no pudiéramos hablar de Cristo y de su majestad, de su gloria, de su excelencia, de su divinidad, si no es porque Dios existe. Él es, desde luego, la imagen visible del Dios invisible. Él es el argumento más grande, el más excelso de todos para hablar de la existencia de Dios. Sin la vida de Cristo, no pudiéramos decir que Dios es real. Su vida sin igual demuestra que Dios es real y es notorio para la vida de los hombres. Si Cristo es real, por supuesto que Dios también es real. Quien quiera negar a Cristo, negará la existencia de Dios. Y quien pretenda negar la existencia de Dios, no podrá, porque en Cristo está la contundencia de su evidencia. En la historia de la humanidad ha habido hombres que han sido importantes, que han sido trascendentes. Ustedes miran cualquier libro de historia, ustedes miran, y estuve tratando de mirar cuáles han sido los personajes más influyentes de toda la historia de la humanidad y encontré, entre otros, a Alejandro Magno, a Napoleón Bonaparte, a Julio César, a Platón, a Aristóteles, a Isaac Newton. Hablaba también la historia de Albert Einstein. Y qué casualidad que estos personajes, la gran mayoría, fueron personas que pese a su majestad y excelencia, terminaron reconociendo que Jesucristo es Dios. De hecho, déjenme decirles una cosa. Esos hombres pasaron a la historia y se quedaron allí en los anales de la vida humana sobre la tierra. Pero déjenme decirles una cosa. El único que trascendió la existencia misma del ser es Jesucristo. De hecho, no solo en lo terrenal, sino también en lo eterno, en lo excelente. Y hablando de uno de ellos, particularmente quiero en esta oportunidad referirme a Napoleón Bonaparte, un hombre
que fuera el gran emperador del imperio francés por allá. Su existencia es comprobada en el año 1769, nació este personaje, pero ya al final de sus días, particularmente por allá para el año 1821, expresó unas palabras que sentí en mi corazón citarlas de una manera, digamos, textual. Dice, entre otras cosas, ese día Napoleón: yo mismo soy quizás, hablando de Alejandro, de César, de Julio César, de Aníbal el Grande, que fueron conquistadores, dice él, ellos conquistaron el mundo, pero no tuvieron amigos. Yo mismo soy quizás la única persona de mi época que amé a Alejandro, a César y a Aníbal. Dice aquí, Alejandro el Grande, Alejandro Magno, Julio César, Carlos Magno y yo hemos fundado imperios. ¿Pero sobre qué? Sobre la fuerza. Pero Jesucristo fundó su imperio sobre el amor. Y en estos momentos hay millones de vidas que estarían dispuestas a darse por él. Yo mismo he inspirado a multitudes, de tal manera que habrían muerto por mí, pero para ello era importante y necesaria mi presencia. Ahora estoy aquí en Santa Elena. ¿Dónde están mis amigos? Estoy olvidado, pronto a volver a la tierra a ser comida de gusanos. Qué abismo el que hay entre la miseria mía y el reino eterno de Cristo, aquel que es proclamado, amado y adorado, y cuyo reino se está extendiendo por toda la tierra. ¿Es esto la muerte? Te digo que la muerte de Cristo es la muerte de Dios, porque Jesucristo es Dios. Y ahora, como ese, hay muchos otros testimonios que hablan de la excelencia y de la majestad de Cristo. Los que tuvieron la oportunidad de rodearse de Él fueron los mismos que llevaron ese testimonio a muchas y muchas personas. Incluso tú, cada uno de nosotros hemos tenido ese privilegio y esa oportunidad de rendirnos a Cristo. Cuando comenzó el cristianismo, quiero citar un momento de la historia, los judíos que reinaban, la hegemonía religiosa de la época, se levantaron contra el cristianismo, se levantaron contra Cristo y persiguieron a los discípulos, los torturaron, los llevaron quizá a un extremo de persecución y de muerte. Y pretendieron acallarlos y pretendieron negar su fe, pretendieron hacer mil cosas, casi como que repetían la historia en la vida de los discípulos que lo que hicieron con Cristo. Pero me gusta, en el capítulo 5 del libro de los Hechos, particularmente, dice la Biblia que hubo un hombre llamado Gamaliel que en un momento llamó a los judíos de aquella época a consideración, los llamó a que tuvieran un poco de sensatez y expresó lo siguiente respecto de Cristo y de lo que ellos estaban haciendo con sus discípulos. Dice el capítulo 5 del libro de los Hechos, en el versículo 33, dice, oyéndolo esto, se enfurecían los judíos y querían matar a los discípulos. Entonces, levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles y les dijo, varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto de estos hombres. Porque antes de estos días se levantó Teudas diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este se levantó Judas el Galileo en los días del censo y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció él y todos los que le obedecían fueron dispersados. Ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra de los hombres se desvanecerá, pero si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. La presencia de Cristo en la tierra no fue algo fortuito ni casual. Es el resultado del plan perfecto y eterno. Por eso su testimonio llegó hasta estos días, pero no comenzó en el momento en que él nació, no, porque desde el capítulo 3, versículo 15 del libro de Génesis se anunciaba que vendría un redentor, se anunciaba que vendría uno que liberaría a los hombres de la maldición del pecado, que posteriormente el mismísimo profeta Isaías, 700 años antes de Cristo, lo anunció con una majestad maravillosa,
que se encuentra registrada en Isaías capítulo 9 versículo 6, cuando dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Dice el versículo 7: lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. Dice: el celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Es decir, la profecía hablaba de que vendría uno que cambiaría la historia, que traería libertad a la humanidad. Cuando Jesús fue anunciado, allá en el capítulo 1 del libro de Lucas, en el versículo 31 se lee así: ahora concebirás, fueron las palabras del ángel a María, concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y le llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María le dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Y respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y en esta época del año que estamos a punto de celebrar el acontecimiento más importante de la historia de la humanidad, que es el advenimiento de Cristo, desde luego que tenemos que reconocer la trascendencia y su majestad por toda la eternidad. Jesucristo no es un personaje de la historia. Jesucristo es el Dios eterno que se hizo hombre y que trascendió tanto en la historia de la humanidad como también en toda la eternidad. Entonces, vamos a tratar de mirar un poquito a través de esta noche, este tiempo, las evidencias adicionales en la persona de Cristo que prueban que Él no era un personaje normal, que no era un hombre, que no era un profeta más, que no era un gran maestro que llegó simplemente a decir unas cuantas verdades, que no fue un personaje que únicamente con su testimonio y con su ejemplo de pronto inspiró a unos cuantos. No, quiero hablarles de uno que, siendo Dios, dice el texto de Filipenses, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que dice, se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Estamos hablando de Jesucristo, el cual Dios le exaltó hasta lo sumo, dice, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesucristo se doble toda rodilla de los que están arriba en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Su nacimiento no fue casual. Todo lo que giró en torno a la vida de Cristo tenía algo de sobrenaturalidad. Por ejemplo, el que Él haya nacido de la manera como nació fue anunciado con muchísimo tiempo atrás. Que naciera en una pequeña ciudad, una pequeña aldea llamada Belén de Judea. Esto desde luego, mire, usted no decidió dónde iba a nacer. Usted nació donde Dios quiso que naciera. Jesucristo nació donde Él decidió nacer. Él nació. Algunos de ustedes no están de acuerdo ni conformes con la nacionalidad que tienen. Quisiera alguno cambiarse de nacionalidad o adquirir otra nacionalidad a base de esfuerzo. En el caso de Cristo, Él nació donde quiso nacer. Por eso el profeta Miqueas, en el capítulo 5, versículo 2, lo anunció diciendo: tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre todas las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Quiere decir, mi querido amigo, que Cristo nació donde Él decidió que iba a nacer. Su nombre, Belén, representa casa de pan, porque es que desde la casa de pan iba a nacer aquel que después diría: yo soy el pan de vida que descendió del cielo. Es decir, Jesús no nació en cualquier otra parte, de pronto no hubiese tenido tanta trascendencia como haber nacido en Belén, cuyo significado es casa de pan, porque Él es el pan de vida que se abrió para que todos los hombres pudiéramos vivir una vida de libertad y de victoria. Su vida y su testimonio fueron contundentes. Los milagros que hizo fueron extraordinariamente majestuosos, tanto que todo eso hablaba de su divinidad, hablaba de su inmenso poder sobrenatural. Algunos han querido negar la historicidad de Cristo, diciendo que no existió tal y majestuoso ser.
Pero la historia misma, no solo de las Escrituras, la historia misma de historiadores como Flavio Josefo, Justino y otros muchos, digamos, historiadores de la historia secular cuentan y narran que Jesucristo fue un personaje realmente trascendente. Ningún líder reconocido, ni Moisés, ni Pablo, ni Buda, ni Mahoma, ni Confucio, ha aseverado lo que aseveró Cristo, ser Dios. Eso es, con la excepción de Jesucristo, el que ha desde luego enseñado que Él es el Dios hecho hombre, el que vino a convencer a la gran humanidad de que no estaba abandonada por Dios, sino que en Él tendríamos una oportunidad de trascender a toda la historia. ¿Cómo logró Jesucristo que la gente que estaba a su alrededor creyera en su divinidad y se rindieran ante su majestad? Por supuesto, sus enseñanzas eran la última palabra, por encima de la de cualquier otro personaje. Las palabras que salían de la boca de Cristo eran contundentes. Nunca a ninguna de sus palabras le añadió mejoras, ni revisiones, ni transformó sus pensamientos de que, no era esto lo que quería decir. No, jamás se retractó. Nunca cambió de parecer. Nunca se permitió adivinar ni suponer. Siempre habló con contundencia y con una absoluta certidumbre. Es decir, mis queridos amigos, y ante los grandes de la tierra, Jesucristo mostró, por supuesto, que Él tenía una trascendencia. ¿Por qué creen ustedes que los judíos se levantaron contra Jesús? Porque Él no estaba diciendo otra cosa, sino que Él mismo era Dios. Tanto que cuando Él demostró y contó y dijo, los que estaban a su alrededor consideraron que aquello era una blasfemia. Está en Marcos capítulo 14, versículo 60. Ahí está en los versículos siguientes diciendo la Biblia que lo llevaron al tribunal, lo llevaron a la cruz, no por los milagros que hizo, no por las enseñanzas que dio simplemente, sino porque con sus palabras Él dijo y demostró ser el puente entre Dios y los hombres. Como dice 1 Timoteo, capítulo 2, versículo 5. Siendo Dios, decidió limitarse a la forma frágil de un ser humano, pero desde esa condición trascendió al mundo conocido y hasta nuestros días. ¿Por qué trascendió? Por varias razones. Una, porque en Él no había pecado. Si decimos que Jesús es Dios, era de entenderse que en Él se encontraría un perfecto y altísimo nivel moral, que no solo le serviría para ser el redentor de los pecadores, sino que también Él pudiera inspirar a los que le rodeaban a que su vida era una vida de definitiva trascendencia. ¿Por qué? Porque quien lo conoció tuvo la capacidad de rendirse y de postrarse a sus pies. Dice el texto de Juan capítulo 8 versículo 46. ¿Quién me redarguye de pecado? ¿Habrá algún ser humano de los que me está viendo en este momento que puede decirle a voz en cuello a todos los demás, ¿acaso yo soy pecador? ¿Acaso yo me he equivocado? Nadie podía decir tal cosa, pero Jesucristo expresó y enseñó que en Él no había pecado. Cualquiera que lo conoció lo pudo comprobar. Porque era fácil. Dice el dicho, ¿quieres conocer a Andrés? Vive con él un mes. Y los discípulos vivieron durante 3 años a su lado. Y las palabras que de ellos salían, porque dice el texto, que ante una autoridad no se admitirá acusación sino por 2 o 3 testigos. De manera que si 2 o 3 personas hablan mal de ti o hablan bien de ti, esto desde luego tiene contundencia. A lo menos desde el punto de vista de un juzgado y una acción penal. Pero mira lo que dijo Pedro, el que estaba muy cerca. ¿Ustedes saben cuáles eran los más cercanos de Jesús? Bueno, Pedro y Juan. Mira lo que decía Pedro. En el capítulo 1, versículo 19 de su primera carta, dijo así de Cristo: sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Que Pedro dijera que en Cristo no había mancha ni contaminación, habla de su impecabilidad, como también lo dijo en el capítulo 2, versículo 22 de esa misma carta, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Juan, su discípulo amado, primera de Juan, capítulo 3, versículo 5,
y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Es decir, los que lo conocieron testificaron de su pureza, de su excelencia, pero también lo hicieron Poncio Pilatos, el que al terminar de su juicio dijo: no encuentro ninguna razón para llevar a este hombre a la muerte. Lo dijo también el ladrón que estaba a su lado: en él no hay pecado. Lo dijo el centurión. Una vez muerto Jesús, terminó expresando: definitivamente este era hijo de Dios. Sus milagros fueron contundentes. Pero oiga bien, sus palabras y su influencia, la personalidad más influyente de toda la historia ha sido la de Cristo. Ningún otro maestro, ni judío, ni cristiano, ni budista, ni maometano, es todavía uno cuya enseñanza sea una guía semejante para el mundo en el que vivimos. Jesucristo llegó a ser la luz del mundo. Las palabras de Cristo permanecen vigentes en la historia en razón de lo que Él es. Sus enseñanzas permanecen porque Él permanece. Él no se quedó en los 3 años de trascendencia de su ministerio. Él no se quedó ni siquiera en los 33 años de existencia terrena. Él trascendió, inclusive a la muerte, porque ya voy a explicarles ahorita que Él no se quedó en una tumba. Sus declaraciones tienen un asombroso cumplimiento, no solamente en su tiempo, sino en el transcurrir de los años, porque Jesús es la palabra misma de Dios. Dice el texto, y Él lo expresó en Lucas 21:33, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. De Cristo, un señor muy elocuente y trascendente en la historia de la humanidad llamado Philip Schaff expresó lo siguiente: este Jesús de Nazaret, sin dinero y sin armas, conquistó más corazones que Alejandro Magno, César, Julio César, Mahoma o Napoleón. Sin ciencia y erudición, derramó más luz sobre las cosas humanas y divinas que todos los filósofos y eruditos combinados. Sin la elocuencia de las escuelas, habló tales palabras de vida que nunca antes se habían dicho, como tampoco se dijeron después. Y produjo efectos que yacen más allá del alcance de cualquier orador o poeta. Sin escribir una sola línea, puso más plumas en acción y proveyó más temas para sermones, oraciones, discursos, volúmenes escritos, obras de arte, cánticos de alabanza que todo el ejército de los grandes hombres juntos, tanto de tiempos antiguos como modernos. Es decir, Jesucristo trascendió en la historia de toda la humanidad. En tercer lugar, ¿por qué Jesús es la más grande de todas las evidencias de Dios? Porque el cumplimiento sobrenatural de todas las profecías hablan de su extraordinaria y asombrosa majestad y su excelencia. Miren, más de 300 profecías se cumplieron en la persona de Cristo. Y esto, desde luego, que es majestuoso. Esto es trascendente y contundente. Porque déjenme decirles una cosa, que 300 o más profecías se hayan cumplido en un solo ser, es decir, en la persona de Cristo, ya lo hace asombroso. Pero hay algo más importante que esto, y es que muchas de esas profecías no dependían de la voluntad de Cristo. Es decir, Él no podía determinar, si hubiera sido un hombre normal, cómo Jesús podía decidir que Él tenía que nacer en Belén de Judea. Si estando en el vientre de María, humanamente hablando, sería imposible que tuviera ese control. Ningún niño puede decidir dónde nacer, pues Jesús sí. Y esto habla que de lo humano no tenía control porque Él estaba limitado, pero en su esfera y en su naturaleza divina, desde luego que también lo tuvo. Porque no voy a decirles únicamente que Jesucristo fue un gran personaje, es extraordinario en lo humano. No, es que estoy diciendo, como dice la Escritura, que Él es Dios hecho hombre, que así como era hombre, era Dios al mismo tiempo. Una profecía, la que se encuentra en Génesis 49:10. Por tiempo no lo voy a leer. El Mesías tenía que nacer de la tribu de Judá. Y óigame bien, Él no podía decidir lo humano. Si hubiera sido un hombre normal, Él no hubiera podido decidir eso, pero Él lo decidió. Y se encuentra en Lucas 3:23 el cumplimiento de esa profecía. El que haya muerto de la manera que murió, Él no lo podía decidir. Por ejemplo,
no podía decidir que le crucificaran ni que le colgaran en un madero, como lo decía la profecía, como lo decía la ley, como lo dijo el Salmo 22, cuando expresa allá en el versículo 16 del Salmo 22. Porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos. Horadaron mis manos y mis pies. ¿Cómo podía Jesús determinar eso? Si hubiera sido un hombre normal, pues definitivamente Él es y era Dios. Otro hecho contundente, que sus huesos ninguno sería quebrado. ¿Cómo Él podía decidir, si hubiera sido un hombre normal, que sus huesos no se quebraran? Cuando dice el texto sagrado que al ladrón de la derecha y al de la izquierda le quebraron sus pies, sus piernas, le quebraron sus huesos para que descolgaran y murieran rápidamente. Jesús fue crucificado, dice el texto, a la hora sexta y murió a la hora novena. En 3 horas Jesús murió en la cruz. Oiga, viene una cosa importante. Dice el texto, la profecía de Éxodo 12:46 lo expresa: se comerá en una casa, hablando del Cordero Pascual, y no llevarás de aquella carne fuera de ella, ni quebraréis hueso suyo. Es decir, es una profecía. ¿Cómo podía Jesús, si hubiera sido un hombre normal, hacer que esa profecía se cumpliera? Cuando dice el texto de Juan 19:33, mas cuando llegaron a Jesús, le vieron ya muerto y no le quebraron las piernas. Dice, pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Porque todas estas cosas sucedieron, el versículo 36 lo dice, para que se cumpliese la escritura: no quebraréis hueso suyo. Es decir, ahí está la contundencia de sus palabras. Que hayan repartido suerte de sus ropas. Eso también era una profecía del Salmo 22, versículo 18, que se cumplió en el capítulo 27 de Mateo, en el versículo 35. Su muerte fue una muerte trascendente. Mira, la historia de los grandes hombres, Napoleón lo dijo, lo dijeron los demás, la muerte de los hombres, por grandes e ilustres que sean, terminaban con la trascendencia de un ser. En el caso de Cristo fue su muerte precisamente la que catapultó su trascendencia y su, influencia sobre los hombres y sobre el mismísimo infierno. La profecía lo decía, Él no le quitaron su vida. La palabra dice que Él entregó su espíritu. ¿Puede alguna persona sacarse el espíritu? No. Jesús lo entregó, como dice Lucas 23:46. Él entregó su espíritu. Es decir, en Él vemos la majestad de uno que decidió cómo iba a vivir, que también decidió cómo iba a morir. La razón de su existencia terrena era precisamente su muerte. Él no vino para vivir específicamente, Él vino para morir. Él vino para pagar el precio de los que hoy estaban y están llenos de maldad y sumidos en una condición de pecado. Él terminó, su muerte terminó significando no solo la victoria para el hombre, sino también una derrota para las tinieblas. Solo Jesucristo cambió la manera de pensar de todos los hombres frente a lo que es la muerte, tanto que no solo la muerte representó la victoria, como dice Hebreos 2:14 y 15, como dice Colosenses 2:13, 14 y 15. También le encontramos que su poder no llegó hasta la tumba, porque todos sabemos que en la cruz del Calvario murió aquel que decidió ser el representante de los hombres para redimirnos del pecado. Pero en la cruz del Calvario, en la tumba de aquel lugar, de aquel huerto, no hay ningún cuerpo. ¿Sabes por qué? Porque Él no solo dijo cómo iba a morir, Él también dijo que iba a resucitar. ¿Ustedes se acuerdan de esas palabras cuando Él expresó, acaben con ese templo y en 3 días lo levantaré de nuevo? Estaba hablando no del templo que luego en el año 70 se iba a derribar. Estaba hablando de su propio cuerpo, que Él iba a resucitar de entre los muertos. La verdad de la resurrección es tan contundente que algunos han pretendido, desdibujarla, han pretendido de pronto atacarla, diciendo varias cosas, como por ejemplo que Jesús no se murió, sino que se desmayó. Otros dicen, como lo dice el Islam, que el que murió en la cruz no fue Cristo, sino uno que se parecía a Cristo. Cuando la verdad del evangelio, del cristianismo, es que Cristo murió, pero resucitó. La resurrección de Cristo es la mayor contundencia, el milagro más grande que se ha dado sobre la tierra.
no fue la curación de un cojo, ni que un ciego viera. No, no, es que Jesucristo se haya levantado de los muertos, en lo que se conoce con el nombre de resurrección. Por eso el cristianismo se sustenta y tiene solidez y tiene una fundamentación extrema, porque la muerte de Cristo y su resurrección hacen contundente su mensaje. Primero los Corintios 15, versículo 14. Si Cristo no resucitó, vana entonces sería nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Westcott, un personaje importante, expresó lo siguiente: no es exagerado decir que no existe incidente histórico mejor y más variadamente atestiguado que la resurrección de Cristo. Henry Morris expresó: el hecho de su resurrección es el evento histórico más importante y por consiguiente, apropiadamente, es uno de los hechos más seguros de la historia. Lo dijo él en Juan 2:19: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. La pregunta es: ¿resucitó realmente Jesucristo? Dice la Escritura que cuando Jesús resucitó no lo hizo de forma clandestina, no, Él se apareció a muchos, a unos en una primera instancia, a otros en una segunda instancia, en una tercera instancia. Él estuvo después de resucitado 40 días habitando entre los hombres. Dice la Biblia que 500 personas hablaron de la resurrección de Cristo. Mira lo que dice primero los Corintios capítulo 15, versículo 3. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, está hablando aquí Pablo, después a los 12. Después le apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen, dice el versículo 6. Es decir, que si esto no hubiera sido verdad en su tiempo, cualquiera de esos 500 lo hubiese podido, digamos, controvertir. Pero nadie controvirtió el hecho de que Cristo haya resucitado, porque Él se apareció ante los que le vieron y le rindieron culto, honra y gloria. Sobrepasa su resurrección los límites de la credibilidad el que algunos primeros cristianos hubiesen podido inventar semejante cosa. Algunos dicen: no, eso fue una invención de los discípulos. La pregunta que te hago es: ¿cómo podías tú poner de acuerdo sin WhatsApp, sin redes sociales? Vamos a decir lo mismo. Y lo dijeron los discípulos, lo dijeron los demás. Es decir, el testimonio de la resurrección de Cristo fue un hecho que nadie pudo controvertir. Ni siquiera los judíos pudieron explicar por qué la tumba estaba vacía. Cuando predicó Pedro en el primer mensaje, que se convirtieron 3,000, él habló de la resurrección. ¿Y por qué los judíos de aquel entonces no lo mandaron callar? No dijeron: eso es mentira. Ellos no pudieron controvertir el hecho de que en la tumba estaba un lugar vacío, porque Jesús había resucitado. Y esto es desde luego contundente. Pero no solo eso. Esos que al principio corrieron por temor y angustia de padecer de una misma muerte igual a la de Cristo, ahora toman la decisión de volver después de la llenura y el advenimiento del Espíritu Santo a testificar de la grandeza y del poder de Jesucristo y de su resurrección. Escuchen, mis hermanos, ellos hablaron, y los discípulos no solamente hablaron con contundencia a pesar de la persecución, del señalamiento, no, ellos además testificaron y estuvieron dispuestos no solo a vivir por Él, ellos también estuvieron dispuestos a morir por Él. ¿Puede acaso hoy, a pesar de los años y del tiempo transcurrido, alguien estar dispuesto a morir por alguien que solo fue un ser humano normal? No. Dice el texto, y Jesús lo dijo en Mateo 5:10: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Es decir, aquí encontramos la contundencia del por qué los discípulos estuvieron dispuestos, a pesar del señalamiento y del ataque y de la persecución y del martirio, a testificar de ese que había
resucitado. Ahora, Cristo, hemos dicho, es la más grande de todas las evidencias de la existencia de Dios. Pero hay otro argumento que está correlacionado con Cristo, y es el hecho de que en la tierra hoy hay un pueblo que se llama la iglesia. La Biblia llama a esta novia la esposa que un día se casará con el Cordero. La iglesia, el cristianismo. Voy a hablarles de esa importante institución. Hace unos días estaba mirando yo que sacaron la lista de las empresas más trascendentes de la actualidad, llegando al tope, el número uno de las 100 empresas más importantes de la tierra actualmente, la empresa Amazon. Pero ellos no investigaron que hay una institución más grande. Se llama la Iglesia de Jesucristo, que ha sido objeto de señalamientos, de persecución, de oposición, de ataque, y la iglesia se mantiene firme y fuerte porque está fundada sobre la roca, como lo dijo Jesús allá en Mateo 16, como lo dijo Pablo allá en 1 Corintios capítulo 3, versículo 11. El testimonio de tantas y tantas vidas transformadas a lo largo de la historia habla de esa iglesia que ha sido contundente y consecuente con el mensaje de fe que predicamos. La evidencia y la contundencia del mensaje. Mire, los discípulos los mandaron a callar una y otra vez. Los persiguieron, los martirizaron una y otra vez. Sin embargo, ellos no se callaron. Hechos 10:39 dice: nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole de un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos, y nos mandó que predicásemos al pueblo y que testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y de muertos. Es decir, aquí está testimonio de algunos que al principio se opusieron al mensaje de la fe. Saulo de Tarso, perseguidor de la iglesia, como dice la Biblia en el libro de los Hechos, que posteriormente se rindió a ese Cristo que persiguió en el capítulo 9 del libro de los Hechos. El testimonio de la fe de los discípulos también fue contundente. Que el domingo se haya establecido como el día de mayor celebración para la cristiandad, eso desde luego habla del poder de la resurrección. Los judíos, los primeros que celebraron el domingo como día de reposo, como lugar y tiempo de adoración, fueron los que antes eran judíos ortodoxos y que estaba muy arraigado en ellos la experiencia del Shabbat, el sábado, como día de reposo. Pero ellos decidieron cambiarlo para el primer día de la semana como testimonio y contundencia de la evidencia irrefutable de la resurrección de Cristo. El bautismo es también uno de los símbolos más poderosos que tiene el cristianismo, y es la evidencia de la muerte y de la resurrección. Es decir, esto es maravilloso. La iglesia de Jesús se ha sostenido y se seguirá sosteniendo por encima de cualquier imperio, gobierno. El imperio romano se acabó, el imperio griego majestuoso, el imperio británico ha decaído, el imperio económico de las naciones de la tierra caerá, pero la iglesia de Cristo se sostendrá y se mantendrá firme. ¿Sabes por qué? No porque ha sido dirigida por grandes y buenos líderes, no, porque está sustentada sobre la roca que es Cristo. Mateo 16:15, así lo expresa cuando Jesús le dijo en el versículo 17, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y a ti te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, hablando de la iglesia, dice, yo la edificaré y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. La iglesia de Jesucristo, la existencia de la iglesia de Cristo es también una contundente evidencia de que el personaje en la que se establece el fundamento de la fe, que es Cristo, tiene una relevancia y una extraordinaria, digamos, un poder inigualable, ilimitado. Es el poder de ese Cristo que no solo murió, sino que también resucitó. Agradezco a Dios por este espacio.
Gracias por acompañarnos. Sé que hoy ha sido y me he sentido más vehemente en esta enseñanza, porque definitivamente, ¿cómo no he de hablar de ese que vivió y resucitó por mí? Un día, un personaje en la historia de la humanidad, no lo dice la Biblia, porque eso habla de los hechos posteriores al cierre de los libros sagrados. Un hombre llamado Policarpo, al que estando en la arena del circo romano le dijeron: ¿sabes qué, Policarpo? Si quieres tú seguir viviendo, solo haz una cosa: maldice a Cristo y vivirás. Pero ¿sabes una cosa? Dice el texto, allí frente a la hoguera a la que fue sometido, dijo: tengo 86 años, le he servido. ¿Cómo podré yo maldecir al Rey que me salvó? Gracias por tenerme por digno de vivir este cáliz, para que con tus santos te alabe y te bendiga por la eternidad. El que está dispuesto a morir de esa manera, como lo hizo Policarpo, como lo hizo Blandina, como lo hicieron tantos hombres que entregaron su vida por Jesucristo, eso desde luego es maravilloso. Y hoy te invito a que te rindas a Él. No solo a que digas: sí, Jesús es un personaje maravilloso, no, a que te rindas a Él. Porque ante los hombres, los grandes que ha habido sobre la tierra, nos podemos poner en pie. Pero ante Jesús nos tendremos que postrar, porque Él es digno, dice el texto, de que toda rodilla se doble y que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Rinde tu vida a Jesús. Dile: Señor Jesús, hoy te entrego mi vida. Señor Jesús, hoy te entrego mi corazón. Gracias por morir por mí y gracias por darme vida y vida abundante. Reconozco que soy pecador, que sin ti nada soy y separado de ti nada puedo hacer. Enséñame a caminar contigo y a tener la contundencia de la fe, para que nunca me pierda de tu hermoso y eterno propósito. Gracias te damos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Señor, gracias por la vida de cada persona que en esta oportunidad nos acompaña. Les bendigo en tu nombre y te pido que les llenes de gloria, de gracia, de salvación y de bendición. Señor, gracias por este espacio, de este ministerio, de este canal llamado Semilla de Vida. Yo bendigo tu nombre y te doy gracias por los que han sido fieles y constantes, no solamente en acompañarnos, sino que además de agradecer por este espacio, siembran y bendicen este ministerio para que podamos continuar con esta tarea. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Quiero, por supuesto, y desde luego, seguir invitándoles a que nos acompañen. Si esta enseñanza te bendijo, compártesela a otra persona. Visita nuestras distintas plataformas, en Instagram, en YouTube. Suscríbete a nuestro canal. Ve también a nuestra página de Facebook. Dale compartir a lo que allí establecemos cada semana para bendición y testimonio de otros. Pero hoy, además de la oración, te quiero invitar para que siembres en este ministerio. Lo necesitamos. Si no fuera así, yo no os lo hubiera dicho. Lo necesitamos, porque con tu ayuda es que podremos sostenernos y mantenernos semana a semana. Tu ofrenda es más, además de un acto de adoración, bendición para nuestras vidas, para poder continuar con todo lo que esto requiere, con toda la logística que esto implica. Este ministerio no tiene una concurrencia semanal como lo tienen las iglesias. Las iglesias todas tienen una convocatoria y en esa convocatoria la gente ofrenda. En este ministerio solo aquellos que en la distancia y en el sentimiento de gratitud han dicho: quiero sembrar para apoyar este ministerio, pues así es como nosotros podemos continuar con esta tarea. Así que les agradezco a los que ya ahora, teniendo en cuenta la información que aparece en este momento en pantalla, nos bendicen con su ofrenda en el nombre del Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga, que Dios te prospere y que Dios te retribuya. Nos vemos la próxima semana en este espacio. Bendiciones y hasta entonces.